Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Las estamos disfrutando porque es por tu misericordia, Padre, que no hemos sido consumidos. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Y hoy proclamamos, para gloria y honra de tu nombre, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Te damos gracias, Padre, porque por medio de Él fue que tú creaste todas las cosas. Esa es tu palabra que se hizo carne. Y ahora por medio de Cristo tú estás haciendo un nuevo orden. Porque tú nos tienes prometido una nueva tierra, un cielo nuevo. Padre amado, y los que vamos a estar ahí, la Biblia dice, tu palabra escrita, que somos nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Ahí no puede haber nada viejo. En la iglesia no puede haber nada viejo, todo es nuevo. Y todo esto proviene de ti, Padre. Por eso te alabamos y te damos gracias. Padre amado, necesitamos tu gracia para ministrar tu palabra, para recibirla. Tu gracia para creer, Padre de la gloria, que eres tú quien le das el crecimiento a la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Habíamos empezado por 2 de Crónicas. ¿Se acuerdan? Capítulo 7 y verso 14. Si mi pueblo se humillare, y uno puede leer y decir, bueno, esto fue para el pueblo de Israel. Muy bien. Pero ahora en el nuevo pacto estamos escuchando a nuestro maestro, que se llama Jesucristo. No solamente Él es nuestro Salvador, Él es todo en todo. Y nuestro maestro, que es Cristo, en el capítulo 11 de Mateo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Él dice aprendan de mí, Él no lo deja en la teoría. Sino que aquel que era maestro para el tiempo de Jesucristo, cuando Él está cumpliendo su ministerio terrenal, había maestros. Y si hay maestros es porque tienen discípulos. Pero los discípulos no eran los que elegían a su maestro. Era el maestro quien elegía, escogía a los que iban a ser sus discípulos. Por eso Jesucristo le dice a los de Él, ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Y cuando nosotros estudiamos en los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la biografía de Cristo, vamos a entender que un maestro en esa época no solamente enseñaba en teoría, sino que la relación que tenía el maestro con sus discípulos era una relación muy íntima. Muchas veces vivían juntos. Y los discípulos tenían la oportunidad no solamente de oír a su maestro, sino de ver cómo su maestro vivía. Y Jesucristo, en su forma de vida, le enseñó a sus discípulos y a nosotros hoy que Él no era manso y humilde de corazón en teoría, sino en la práctica. En la práctica. Yo puedo estar aquí ministrando una palabra y esa palabra está correcta. Y usted decir, wow,
Tremenda palabra. Pero luego vamos a ver si este que le está ministrando la palabra la está poniendo en práctica. Porque el maestro, cuando el discípulo le dice, pero como muchas veces le preguntaron al maestro, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues en lo práctico él le enseñaba, no solamente en teoría. ¿Es lo correcto? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero aclararle que vamos a hablar hoy, a seguir hablando hoy de la humildad, que Santiago y Pablo hablan de una humildad, pero no vayamos a confundirla, porque a una persona que materialmente es bien pobre se le llama humilde en su condición material. No vayamos a confundir la humildad que está pidiendo Cristo, que es una humildad donde debe de haber mansedumbre, pero de corazón. De corazón. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, usted lee en el contexto de Filipenses 4, el apóstol Pablo le dijo que él había aprendido. El aprendizaje, lo que usted sabe, lo que sé yo, no se da por arte de magia, es un proceso. Por la experiencia, Pablo dice, he aprendido a estar contento, no importa cuál sea mi situación. He aprendido a tener en abundancia, pero también había aprendido a estar en escasez. Como quiera, él se gozaba y él decía, no importa cuál sea mi condición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que a veces yo soy de los que pienso mucho, ¿no? Y medito mucho. Cuando la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo pensando en esa palabra, pienso en la que Cristo dijo que era más fácil pasar un camello por el roto de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Y por qué será? Las cosas materiales nos hacen falta mientras estemos en este planeta Tierra. Pero si no las sabemos usar y si no nos percatamos que son temporeras, pueden ser la razón por la cual yo me pierda o usted se pierda. Si las cosas materiales las ponemos en primer lugar y no el reino de Dios, vamos a tener problemas. Entonces Cristo dijo eso porque un rico le gusta vivir no de apariencia, sino de lo que él es. Y él le demuestra a las demás personas, por su forma de vida, por lo que tiene materialmente, que él es rico. Por eso yo me pregunto a veces, ¿por qué si yo vengo a ministrar aquí los domingos, tengo que venir con un gabán, con una corbata, con buenos zapatos, buen pantalón? ¿Por qué? El sistema religioso nos ha hecho mucho daño, pero ya lo hemos vencido. Amén.
Entonces un rico, si se le vacía una goma a un carro, él no tiene que pensar, ay, ahora tengo que buscar un gato para levantarla. No. Como él tiene dinero, ya él tiene gente, personas para hacer ese trabajo. Él le paga, se queda tranquilo. Pero es que la confianza que él tiene no la tiene en Dios, la tiene en lo que él tiene materialmente. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando nosotros sabemos estar contentos con lo que tenemos materialmente, y mientras es una bendición no poseer nada, porque así es que aprendemos a confiar solamente de Dios. Entonces los que tenemos algo, carro, casa, un buen trabajo, un buen sueldo, pues en el aprendizaje que estamos teniendo, nos mantenemos siendo humildes, entendiendo que lo que tenemos, sea mucho o poco, es perecedero. Y que como dijo la doctora en el testimonio que dio la hermana, yo lo voy a poner al revés. El que no tiene cabida en el reino de Dios son las opiniones del hombre. Yo les he dicho a ustedes y lo voy a estar repitiendo, porque las noticias que vienen a veces nos cautiva la mente. Se está hablando mucho de un nuevo orden mundial. Esas son las ideas del hombre. Eso está caminando. La iglesia tiene que hablar. Estamos llamados a decirle a esa gente, ustedes no tienen cabida. Lo de ustedes es una mentira. Quien está haciendo nueva todas las cosas es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, donde viene un nuevo cielo, una nueva tierra y un nuevo gobierno, y ese gobierno es Cristo Jesús. Porque usted no puede de un traje viejo que está podrido hacer un traje nuevo, eso es imposible. Y este mundo está viejo, podrido, está bajo el maligno, no pueden hacer nada nuevo. El que lo está haciendo es Dios. Y nos está diciendo que en ese nuevo orden no quiere nada de lo viejo. Y los que querramos estar ahí en ese nuevo orden, pues tenemos que nacer de nuevo. Y los que hemos nacido de nuevo, pues entonces podemos citar a 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y aquí que todas las cosas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, el cual estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Entonces, usted y yo no nos debemos preocupar que cuando nos veamos en el espejo, si no lo sabía, se lo voy a decir ahora. Usted va a notar que la semana que viene, cuando usted se mire, usted va a comenzar a ver las fugas donde no las veía. Adiós, pero ¿qué está pasando? Esto es algo normal. El apóstol Pablo dice que este hombre exterior se va a ¿qué? Pero dentro de nosotros Dios está haciendo algo. Está haciendo un nuevo y solo hombre. Va a llegar un día en que los que estemos vivos, cuando suene la final trompeta, nos van a desvestir, o sea, nos van a quitar este cuerpo de carne y nos van a poner un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Alaba mi alma al Señor. Cuando suene la final trompeta,
¿Qué trompeta? Bueno, si usted quiere saber cuál es, pues léase el libro de Apocalipsis. El capítulo 11, ahí la va a encontrar. Cuando suene la final trompeta, que todos los reinos van a pasar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, en este proceso, tenemos que entender una cosa. Que el pecado nos ha hecho tanto daño, que tiene tantas manifestaciones en todo el ser humano, que se da en nosotros, en el ser humano, lo que Satanás le dijo a Eva. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol que Él prohibió que comieran, si ustedes comen, ¿van a ser qué? Igual a Él. Ese es el deseo de Satanás. Cuando Él tenía ángeles de luz, ese era el deseo de Satanás. Ser igual a Dios. Ese mismo deseo se lo pasa al ser humano. Y el ser humano que está fuera de Cristo se sigue creyendo eso. ¿Por qué esas palabras tan ofensivas de esa doctora? Porque dentro de uno está lo que se le llama el ego. Y el ego lo que quiere siempre es ser reconocido, que lo aplaudan, que lo alaben, que le digan, tú sí sabes, tú tienes la última palabra. Ese es el ego. Y en el mundo en el cual vivimos existen dos fuerzas. Está la fuerza del ego, la cual, por mencionar a alguien, podemos ver que fue manifestada en Hitler, Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, que ellos trataron de que el mundo iba a estar subyugado bajo su voluntad. ¿Quién nos llevó a eso? El ego. Alcanzaron cierto terreno y Dios los deja caminar. ¿No te quieres humillar? Pues entonces Dios lo que hace es que los humilla a Dios. Dios los humilla, porque Dios al que exalta es al que se humilla. Y si nosotros entendemos esto, vamos a entender cuando leemos las Escrituras muchas cosas que no las entendemos, pero que poco a poco las vamos a ir entendiendo. Aquí se canta un cántico que hablaba de la lámpara, que debe estar encendida. ¿Qué lámpara? Porque cuando el pecado entró en el hombre, hay una parte del hombre que quedó dormida, que es el espíritu humano. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero un día escuchamos la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, comienza a dividir el alma, el espíritu. Éramos hombres y mujeres almáticos, caminábamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es misericordia. Entonces, esa otra fuerza que está en contra
del ego, porque el ego lo que busca es lo suyo propio, porque es egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si sobra algo, déjame guardarlo para mañana, para mí. Pero la fuerza que está en contra de esta fuerza maligna es el amor. El amor que en 1 Corintios 13 y verso 5 dice que el amor no busca lo suyo propio. El amor busca el bien de la otra persona. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que en nosotros el sentir que debe de haber en cuanto a esto es el sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos creído el Evangelio, es porque un día la palabra, Dios abrió nuestro corazón para que escucháramos. Y esa palabra penetró. Por eso el apóstol Pedro dice que hemos renacido de nuevo, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando esa palabra llega, entonces en Proverbios 20, porque dice que el cántico cantábamos que nuestras lámparas no deben estar apagadas. Bueno, ¿qué es la lámpara en nosotros? Que no debe estar apagada. Pero hablando de nosotros los seres humanos. Si usted lee Proverbios capítulo 20 y verso 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Si ustedes leen allá en Apocalipsis 21, ustedes van a ver en la Nueva Jerusalén que dice que allí no va a haber más necesidad de sol, ni de luna, ni de luma, ni de energía eléctrica, de nada de eso. Porque Dios mismo va a ser la lumbrera, Él como luz va a alumbrar, y Cristo, el Cordero, será la lámpara. Esto está tipificado en esa luz que procede del sol. Mire qué lindo está el día. Pero cuando llega la noche, ¿quién es quien alumbra la noche? La luna. Pero la luna no tiene luz propia, es la lámpara que refleja la luz del verdadero sol, que es el que está alumbrando este día hoy. Entonces nosotros, cuando dice que somos la lámpara, que nuestro espíritu es la lámpara, si usted sigue pensando y meditando y estudiando la Biblia, usted va a entender a Cristo cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero ten cuidado, no te las eches. Porque ninguno tenemos luz propia. Es Cristo alumbrando a través de nosotros. ¿Ven, hermano? Entonces, en cierta medida, todos nosotros, todo ser humano, pero vamos a hablar de nosotros que nos congregamos aquí, que estamos escuchando esta palabra. Necesitamos ser procesados para que la voluntad de Dios se dé plenamente en nosotros. Para que podamos llegar a donde llegó Pablo, que un día dijo, ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí. Quiere decir que la humildad, que a la larga el Señor quiere que se manifieste a través de mí, no es mi humildad. Eso es parte del carácter de Cristo. Que el amor con el cual nos tenemos que amar, no te creas que es que tú amas al hermano como tú te crees o como yo me creo. Dios nos conoce, hermano. Entonces, como Él sabía que somos egocéntricos por causa del pecado, pues en Romanos 5 y verso 5 dice que Él nos dio de su amor, lo depositó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que cuando yo amo al hermano, yo debo decir, gracias Señor porque tú lo estás amando a través de mí. Yo soy simplemente una lámpara, un instrumento. Un instrumento. Pero para algunos se complica más este proceso que para otros. Entonces, en la escuela de la humildad, pues hay un proceso y hay unos maestros que muchas veces, casi siempre son antipáticos. No los queremos. Y entonces como no entendemos qué es lo que está pasando y por qué, pues hay muchos que reniegan de Dios y hay otros que hay que tener cuidado, que les gusta traer profecía cuando hay una persona, un hermano pasando por ciertas situaciones. Y hay que tener mucho cuidado en todo esto. Por ejemplo, Dios le da una palabra a José. Lo pueden leer en Génesis, pero te quiero citar capítulo 37 específicamente. Pero antes de ese capítulo, ustedes van a leer la historia de José. Y muchos predicadores, yo he escuchado tremendos mensajes, pero cuando José era segundo en mando allá en Egipto. No, hermano, muy bien, muy bien. Pero es que antes de que José llegara a ser segundo en mando en Egipto, ¿cuál fue el proceso que él tuvo que pasar? Aunque él tenía la palabra, Dios le dio la palabra por medio de sueños. Dios lo iba a usar como lo usó. Pero Dios no cogió a José de donde estaba y lo llevó por el aire y lo llevó a Egipto. No, lo llevó por tierra. Lo primero que se pusieron en contra de él, ¿quiénes fueron? Sus hermanos. Esa es la historia bíblica que más se parece a un 99% a la historia de Cristo. Los celos en la iglesia, hablando en términos generales, no en esta congregación, hablando en términos generales, en la iglesia habrán celos. Mire, hay pastores que como no han tenido la visión de lo que es el cuerpo de Cristo, no la practican. Y cuando ven que Dios quiere usar a un hermano, ahí el diablo aviva los celos. Pega a soplar desde allá de donde está él. Y si el pastor se ve que su ministerio está corriendo peligro, él dice, aquí lo mejor que yo hago es, para que esto no me pase, no como hicieron los hermanos de José que trataron de matarlo.
Pero el mismo pastor comienza a hablar mal de ese hermano. Porque lo de él es sacarlo de cajera. Y si se va para otra congregación, gracias Señor, porque lo sacaste del medio. Pero el que tiene la visión del cuerpo de Cristo y cuál es la voluntad de Dios y está seguro de dónde Dios lo ha plantado, los celos no tienen cabida. Este brazo o este no tienen celo de los pies, porque ellos están donde Dios los puso. Se lo llevan. Habían en ese entonces muchos pozos, cisternas. Lo querían matar, pero entonces Rubén intercede y dijo, no, vamos mejor a echarlo en este pozo. Y no seamos derramadores de sangre, y mucho menos de él, que es nuestro hermano, que es de nuestro linaje. La protección de Dios para José. José, pero yo te estoy protegiendo, pero tienes que meterte en la cisterna, te van a meter allá. Porque Rubén trataba de defender a su hermano. Cuando venía una caravana de ismaelitas, de los de Ismael, pues entonces quisieron, que Rubén no estaba, lo sacaron de la cisterna y quisieron, lo vendieron. Y ya ustedes saben la historia cuando llegó a Egipto. Le sacaron la túnica de mangas largas que tenía. No la rompieron, pero la mancharon de sangre para irle a mentir al padre. Si usted lee al profeta Zacarías, si usted lee Apocalipsis, dice que cuando Cristo venga, ¿de qué es que está manchada su ropa? La túnica de José no la rompieron. La túnica que tenía Cristo cuando fue levantado en la cruz, los que estaban abajo dijeron, no, no la rompamos porque era de una sola pieza. Y esa túnica tipifica a la cota de justicia que trajo Cristo, que cuando fue a la cruz se la quitó para que nosotros nos la pusiéramos. Él se puso la de nosotros, los harapos de nosotros. Dios se los puso a él. Y es imposible que la justicia de Cristo alguien la rompa. Era de una sola pieza. Ese era el que traía esa vestimenta, que era Cristo, era de una sola pieza. No era así hoy y mañana no. Y así tenemos que ser nosotros. Amén. David, cuando Saúl fue desechado por Dios, ya Dios tenía quien iba a ocupar el trono. Y le dijo a Samuel, vete a la casa de Isaí. Y allí me vas a ungir al que yo he elegido para rey de Israel. Ya ustedes saben la historia. Cuando Samuel llega, se ve al mayor, dijo, este que era el más grande, más lindo, más. Yo le digo, no, párate, que ese no es. Ustedes se dejan llevar por lo que ven su vista. Dios se deja llevar por lo que hay en el corazón. Dentro, hermano, dentro. Dentro. Por cada uno de nosotros. Ahí es donde Dios mira. Por eso es que la humildad mía, usted no la puede ver. Quien la ve Dios. Usted la puede ver en mis actitudes. Porque el árbol se conoce por el fruto. David llegó a ser el rey de Israel, logró sentarse en el trono, pero antes de sentarse en el trono, ¿por cuántas tuvo que pasar? No fue de un día para otro.
Pero David tenía una palabra, ya era ungido, ya él tenía y sentía esa responsabilidad. Y él pensaba no en él, en el pueblo de Dios. Cuando David fue a pelear con Goliat, muchachito él, que los hermanos hasta le dio coraje como. ¿Qué fue lo que llevó a David a enfrentarse al gigante Goliat? Cuando el pueblo, Saúl que era el rey y el pueblo estaban temblando. Cuando Goliat salía y demandaba. ¿Qué fue lo que llevó a David? Un jovencito que desde el punto de vista humano era imposible que él peleara con Goliat. Goliat lo llamó perro. ¿Soy yo acaso un perro que tú vengas a mí con palo? O sea, se comparó él porque un muchachito con lo que le vio fue. Pero ¿cuál fue el celo de David? David estaba buscando defenderse él. Si David lo que tenía que hacer era, bueno, Saúl, tú eres el rey, ahí está, yo no tengo que estar aquí, me voy a cuidar las ovejas de mi padre. No, pero hubo algo que a David desde adentro dice, un momentito, ¿qué se cree este incircunciso? ¿Qué es lo que se está creyendo? ¿Ah? Que ha venido a desafiar a los escuadrones ¿de quién? Del Dios de Israel. Cuando usted y yo leemos historia con cuidado, David no estaba tratando de defenderse él, ni inclusive a su pueblo. Dijo, tú estás provocando al Dios de Israel. Y esto es imposible. Cuando usted lee la historia de los mártires que murieron después de Esteban, ¿por qué murieron ellos? ¿Por defenderse ellos? No, ellos murieron por defender al Evangelio, por defender la verdad. Porque ellos cogieron muy en serio lo que Cristo le dijo, y está en Mateo capítulo 10, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue, y estos hombres de Dios que murieron, fueron muchos, miles y miles, era porque los llevaban frente a los leones, frente a los soldados romanos. Tienen la oportunidad de vivir. La única petición es que niegues a Cristo. Y ellos no. Jesucristo es el Señor. No es el César, ni son ustedes. Y esta es la historia. ¿Qué está defendiendo la iglesia hoy? ¿Qué está defendiendo muchos pastores a nivel general? En términos generales. Y Jesucristo, la Biblia dice en Hebreos 5 que Jesús vino a ser el autor de nuestra eterna salvación. Pero para él llegar a hacer eso, como hombre, ¿qué tuvo que pasar? Pero en todo ese proceso Jesucristo nos enseña que Él se mantuvo defendiendo la verdad. Pero Jesucristo nunca buscó su propio bien, sino los vituperios de aquellos que le vituperaban cayeron sobre Él. Inclusive cuando Él lo llevaban a morir en la cruz, la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. No se defendió.
Nosotros, por eso Santiago dice que seamos lentos para hablar, pero a nosotros nos pasa algo y no terminamos bien lo que nos está pasando, o de escuchar a alguien cuando abrimos la boca, ¿para qué? No, porque es que fulano de tal, y no, que me hicieron esto, no, que... Y ahí está el ego. Pero cuando venimos a la reunión, pero esa no es la humildad que el Señor está demandando. De las caras tristes, largas, que caminemos, que casi nadie nos escuche, nuestras pisadas. Es que cuando nos ofenden, lo único que tenemos que hacer, si hay humildad, es orar por ese hermano o esa persona que me ofendió. Hermano, pero es que no es fácil. Claro que no. Pero tengo que repetir Hebreos, 1 Corintios 13. Si el amor de Dios está en nosotros, pues Pablo dice que el amor todo lo puede, no algunas cosas. El amor no busca lo suyo propio. Todo lo soporta. Y la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. La Biblia me enseña que yo no me crea que yo soy más que ustedes. Pero tampoco tú te creas que tú eres más que yo. ¿Ves cómo es la cosa? Entonces, cuando llevamos esto a la práctica, entonces seremos imitadores de Cristo. Y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Les voy a decir una cosa. Nosotros podemos hablar de experiencias como cuerpo, pero también la Biblia nos enseña de mis experiencias como individuo. Como persona. Entonces, cuando Dios me está llevando el proceso que me toca, no necesariamente Dios lo va a pasar por el mismo proceso a usted. Porque Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos más y lo que necesitamos menos. Y los maestros que yo le hablé ahorita, que no se los mencioné, para que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, están en Romanos capítulo 5. Nos gozamos en las tribulaciones. Las tribulaciones pues son cualquier tipo de situación que esté en contra de algo que nosotros no queremos. Yo no quisiera ver a Boli ahí en el hospital, ni a Saimara que ahora está en el hospital. Boli misma no quisiera estar allí en el hospital, pero está en el hospital. Nosotros creemos que Dios tiene poder, que ya la sanó, la libre de COVID, porque el COVID para mí no es sinónimo de muerte, es una pandemia, una enfermedad, un virus. Sinónimo de muerte es el pecado, ese sí. Ahora, aquellos que están pasando, que le ha dado COVID, que le da COVID, que le va a dar COVID, clamamos a Dios para que
el poder de Dios de sanidad se manifieste. Porque ¿cómo yo puedo testificar que Dios sana si yo no me he enfermado? Ya yo estoy diciendo algo porque yo no sé, yo lo digo porque otros lo dicen. Pero ahora mismo Chari se paró aquí a testificar porque hay un testimonio viviente que ella ve, que le dijeron, pero es que está pasando lo contrario que dijo la doctora. ¿Y eso que está pasando? ¿Quién es? ¿A quién le damos la gloria? Pues a Dios. ¿Qué se creían los médicos con boli? Esta no nos dura ni una semana aquí, con las complicaciones que tiene esta mujer. ¿Cómo le dicen ahora? Tú eres un milagro de Dios, muchacho. Porque es que la primera, la segunda y la tercera palabra la tiene Dios. Bueno, y los que se vayan a morir, bueno, porque es que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Si los que no tienen COVID mueren también. Yo conozco una hermana, ya mismo le hablo de los maestros, que ella misma nos testificó. Su juventud era una mujer bien orgullosa. Y las cosas materiales le gustaban buenas y bonitas. Pero ella, lo que ella no sabía era que Dios la tenía en su ojo, en su propósito. Y dice que el día menos pensado, ella no sabe cómo, se vio viviendo en colindancia con el vertedero. El vertedero no está lejos, es uno que hay por ahí por Campanilla. Y allí Dios, esta hermana pasó por una experiencia donde las situaciones, ella fue que cediendo, con el tiempo, no al otro día, no a la otra semana, con el tiempo, estuvo en el pastorado. Pero pasó por unas experiencias que ya le digo, que ella no sabe cómo, se vio viviendo en colindancia con el vertedero, donde hay la peste, las moscas. Por eso, las cosas materiales que tengamos, vamos a cuidarnos de ellas, disfrútela, pero como dijo Pablo, como si no las estuviera, porque Dios sabe hacer las cosas. Yo no sé cuántos de los que habemos aquí nos atrevemos a venir aquí el domingo a la reunión. Pero que para yo poder venir y pararme aquí a ministrarle, Elisa me le tiene que poner un gemiendo al pantalón. Que ese gemiendo se vea. Por eso fue que le dije ahorita. ¿Cuál es la razón de esto de yo identificarme no con Cristo, yo identificarme no por el amor de Dios que está en mí con ustedes, no, me voy a identificar por un cajo que es mejor que los demás, y por una vestimenta que la que yo uso ustedes no la usan. Esa no es la forma de Cristo identificarse con nosotros. Y nosotros la forma de identificarnos, digo, si usted tiene y quiere ponérselo, lo que usted tiene que cuidar, y yo, nuestro corazón, no es que no lo pongamos. Yo me pongo esto porque esto es lo que tengo. Si tuviera gabán me lo ponía, pero con esta calor no se puede. Y perdón, la fe produce paciencia.
Pero ahí comienzan las tribulaciones, hermano. Porque Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. ¿Y qué produce la tribulación? La tribulación produce paciencia. Ese sufrimiento de Boli la lleva ya mes y medio en una cama y en la misma posición. Excepto ahora que están comenzando a levantarla, porque ya no se puede todavía levantar por sí sola. Y tampoco puede estar mucho rato de pie porque se bloquea la mente. Es un proceso. Acostada boca arriba ahí, ¿qué usted cree? Mes y pico. Bueno, esa prueba produce paciencia. Paciencia. Y nosotros a veces estamos escasos de la paciencia. Porque queremos las cosas ahí como yo las quiero, ya. Y la paciencia, cuando uno se ejercita en la paciencia, pues viene la esperanza. Boli está acostada ahí, lleva mes y medio, pero con la esperanza de ¿qué? Que se va a levantar. Que Dios la va a levantar. Señor, cuando tú digas, cuando tú quieras. Y no solamente la va a levantar, sino que la va a sacar del hospital y la va a mandar para su casa con la familia. Entonces hay veces, dice que la esperanza no avergüenza, dice ahí en Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hay veces que cuando estamos pasando por una prueba, que es uno de los maestros que tenemos para subyugar el ego, a veces pensamos en nosotros mismos, pero ¿por qué yo? ¿Para qué? Y no nos damos cuenta que Jesucristo hoy puede decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué traigo esto? Porque hay veces que por una situación que esté pasando un padre o una madre difícil, ha servido para que los hijos que están alejados que quieren saber de todo menos de Dios, entonces Dios los comience, mira qué, a traer como la gallina protege a sus polluelos, para meterlos bajo sus alas, su protección. ¿Ah? El primer mártir que habla la Biblia se llamó Esteban. Pero antes de morir, la Biblia dice que Saulo de Tarso consentía con lo que le estaban haciendo a Esteban. Estaba de acuerdo. Pero antes de morir, Esteban miró al cielo y dice que vio al Señor. Y Esteban no le dijo, Señor, ¿qué culpa tengo yo? Dime para que yo esté pasando por esta. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Los desató. Como los desató aquí en la tierra, en el cielo fueron desatados. Y Jesucristo se le fue detrás de un hombre llamado Saulo que consentía con la muerte de Esteban. Y cuando iba camino a Damasco, allí se le apareció Cristo. A Saulo de Tarso. Nuestro apóstol, el apóstol de nosotros los gentiles. Así que hermanos, cada uno, como yo le aconsejé en la reunión pasada, busque una Biblia con concordancia o compres una concordancia. Esta es la forma de estudiar, parte de la forma. Y busque la palabra, humildad, humillarse, que mucha tela, que mucho hay que estudiar sobre ese tema. Pero lo más importante de todo es no que sepamos, sino que seamos mansos y humildes de corazón. Soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Oiga esto, sometiéndonos los unos a los otros. No imitemos al mundo. Yo estaba pensando esta mañana, cuando venía para acá, en esto tenemos que tener cuidado. Una persona que yo no sé por qué me vino a la mente. Si usted le habla de mecánica a esa persona, ahí está él hablando de mecánica. Y no sabe coger una llave. Si le habla de electricidad, ahí él está. Le tiene miedo, dice él. Pero él habla de la. Si usted le habla de los médicos, ahí está hablando peste de los médicos, porque él no se quiere vacunar. Entonces, y de todo sabe, no sabe de nada, pero en la conversación se mete y habla. Nosotros no podemos ser imitadores de los tales. Santiago dice, sean lentos para hablar. Tenemos que tener cuidado, hermano. Esto no es asunto de cuánta preparación académica tengamos, no. Esto es asunto de que el Espíritu Santo de Dios nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia. Si en el cuerpo de Cristo Dios lo ha puesto a usted para que sea un brazo, pues no se salga de ahí. Porque si trata de salirse, eso no es humildad. Para ocupar otra posición en el cuerpo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 y del verso 3 en adelante dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme o de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí sigue hablando del cuerpo. Y eso lo tenemos que aprender en la práctica. La paz de Dios es con todos. Amén.